Gracias, Daniel. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos, todas. Mi nombre es Arturo Rogerio, soy coordinador de Yoica, para quienes no me conocen. Es un gusto que nos acompañen esta tarde. Veo algunos de sus conocidos, algunos nuevos. Bueno, y estamos aquí reunidos para llevar a cabo esta presentación de curso, pero antes quiero dar dos recomendaciones. La primera es invitarles a que tengan apagado su micrófono, solo para evitar distracciones. Si quieren hacer alguna participación, lo pueden prender, por supuesto. Y el segundo es invitarles, en medida de lo posible, a que puedan prender su cámara. Quienes les sea posible hacerlo, sería un gusto para verles, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es una clase abierta, es el título que utilizamos para hacer una presentación de un curso, y en esta ocasión se titula Perspectiva ética del psicoanálisis. Va a ser dada por Óscar Quiroga, y es este preludio o esta presentación del curso que lleva el mismo título que Óscar va a estar dando a partir del mes de junio. Así que hoy vamos a poder escuchar en esta sesión qué es lo que en el curso nos va a presentar, cuáles son las aplicaciones, cuáles son la importancia, qué es lo que tiene preparado para quienes se unan a este curso. Así que bueno, les invitamos que permanezcan, que escuchen Oscar, que se queden también al final para tanto comentar, platicar de lo que han escuchado, a lo mejor les interesan o tienen dudas en particular de lo que escuchan esta sesión, así que podrán hacérselas directamente a él. Y también de Yoica tenemos algo especial para todos los que están aquí presentes, tanto aquí en vivo como los que lo vean en grabación, y que decían unirse al curso solo por participar en esta sesión, van a tener un beneficio en su inscripción. Así que bueno, se los comentaremos más adelante. Bueno, así que comenzaremos y esto será una cosa más, perdón. Nos acompañan elementos del equipo de Yoica, ¿ok? Está Daniel, está Gaby y está Jesús. Así que si en cualquier momento tienen duda también del curso o algo parecido, pueden poner en el chat y ellos les van a estar mandando mensajes con información, si alguien anticipadamente quiere saberlo, ¿no? Si no, más adelante tendremos el espacio para ello. Bueno, ahora sí, muchas gracias por la atención y me voy a permitir presentar a Óscar Quiroga, que ya nos acompaña, y damos comienzo para escucharle. Bien, Óscar Quiroga, licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, docente de seminarios de la materia de psicoanálisis Escuela Francesa 1, esto es en la Universidad de Buenos Aires. Autor del libro El nombre propio y la nominación, un recorrido genealógico, publicado por Letra Viva en el año 2019. Autor también de múltiples trabajos en formato digital y en formato de libro. Exdocente y seminario Exdocente de seminarios y supervisor en hospitales y centros de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Docente de posgrado de la institución Ulloa. Y también miembro del Foro Analítico del Río de la Plata. Bueno, para nosotros es un gusto. Óscar, bienvenido. Estamos aquí para esta presentación. Es un gusto tenerte por acá porque ya habíamos tenido algún espacio en común aquí mismo en Yoica. Así que bueno, ahora estamos preparándonos para este seminario y pues te entrego el micrófono para escucharte. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para muchos de ustedes, buenas noches para mí, seguramente para algunos otros también. De estos lados ya es de noche. También es un gran gusto para mí estar otra vez acá en Yoica. Ya fueron como 3 veces, creo que esta es la tercera vez y me da un gran gusto. Quiero, bueno, expresar mi agradecimiento por esta nueva invitación, no solo a Arturo, también a Alejandro Rodríguez, a través de ellos a toda la gente que se ocupa de la parte más técnica y organizativa de Yoica, y quiero sumar también mi agradecimiento a Estela Eisenberg, ¿sí? Una psicoanalista argentina que forma parte del consejo de Yoica y con quien hemos tenido unos intercambios muy fructíferos en relación a este seminario y algunas cuestiones a trabajar. La idea de hoy entonces es hacer como una presentación, un pantallazo, casi como una coordenada de qué es lo que vamos a trabajar. Y para eso, digamos, en primer lugar quería detenerme sobre el título, ¿no? Porque en algún momento me interrogué si utilizar para el título el singular o el plural, ¿no? Si ponerle perspectiva o perspectivas éticas del psicoanálisis. Y me incliné finalmente por el singular, porque me parece que hay en Lacan... Por aquí atrás.
a una escuela, fue a practicar a una escuela Micrófono primaria abierto. hace 2 semanas. El micrófono será de Saúl Arredondo. Perdón, Oscar, ahora te muteaste tú por algún motivo. Ahí está. Perdón. Cuestiones técnicas. No, lo que les decía, no sé hasta dónde me llegaron a escuchar, que había, en todo caso, me había interrogado si ponerle perspectiva o perspectivas éticas del psicoanálisis, ¿no? Me incliné finalmente por el singular porque me parece que hay toda una, digamos, hay una línea y una dirección precisa en Lacan, y esa es una de las cuestiones que me interesa resaltar en el curso, que tiene que ver con que, digamos, Lacan formula de alguna manera las coordenadas del campo propiamente ético del psicoanálisis tempranamente, ¿no? Hay toda una discusión dentro del ámbito del psicoanálisis en relación a los momentos de la obra de Lacan, el Lacan del principio, el del medio, el final, el del post-final. Y yo de alguna manera, con este planteo en relación al curso, quiero en algún sentido trascender este problema que me parece que lleva muchas veces a confusiones y a pensar de una manera un tanto, digamos, genética los conceptos, porque estoy convencido de que hay determinados conceptos en Lacan que son rectores de la práctica y que están desde el principio y que sufren muy pocas modificaciones a lo largo de una obra que llevó casi 30 años. Y el problema, o en todo caso el campo de la perspectiva o de la acción propiamente ética del psicoanálisis, decía, está planteado por Lacan muy tempranamente, de hecho delinea, digamos, el marco en su seminario número 7, Lacan dictó 27 seminarios. Y este seminario, el seminario de la ética del psicoanálisis, es, digamos, mencionado por Lacan en momentos muy posteriores en cuanto a seminarios ya del final de su enseñanza. Y respecto de las cosas que él plantea allí en el seminario 7, no establece muchas diferenciaciones. O sea que hay algo de lo que él, digamos, puede plasmar, puede desarrollar en ese seminario, que evidentemente reviste un carácter tan estructural que no sufre mayores modificaciones. Casi podría decir que de alguna manera este seminario también podría llamarse No hay clínica sin ética, ¿no? Este curso de Joyka. Pero no hay clínica sin ética es una frase del propio Lacan, ¿no? Y quiero tomar una afirmación, ¿no? Para en todo caso empezar a interrogar esto, que el propio Lacan plantea en un seminario, en un escrito bastante temprano, si no recuerdo mal es La dirección de la cura y los principios de su poder, cuando él dice, el psicoanálisis no es una práctica como las demás. Y esto implica, en su enseñanza, interrogarse acerca de los medios y los fines del psicoanálisis. O sea, podríamos decir, o podríamos preguntarnos, ¿qué diferencia la práctica analítica de la práctica médica, por ejemplo? ¿Qué diferencia la práctica analítica de la clínica psicológica, por ejemplo? O sea que esta es una interrogación, la que lleva a cabo Lacan, esencialmente práctica, o sea que concierne a la dirección. Lo que nosotros vamos a interrogar es cuál es la dirección que Lacan plantea que debe tener una cura analítica. O lo que es lo mismo, ¿a dónde se dirige? Podríamos decir, ¿qué efecto se espera? ¿O qué efecto se puede esperar de un trabajo analítico? ¿No? Porque el analista, y Lacan en esto es taxativo, dirige la cura, no dirige al sujeto. El analista no es un director de conciencias. En todo caso, dirige la cura hacia un lugar preciso. ¿Y por qué afirmar que no hay clínica analítica sin ética? Porque lo que está implicado, ¿no? Es una obviedad, pero lo que está implicado en el tratamiento analítico es el sufrimiento, dice Lacan, el penar de más de quien consulta, ¿no? Ahora, la delimitación que Lacan va a hacer del campo ético del psicoanálisis tiene una apoyatura freudiana muy concreta y precisa. Ya desde Freud, el psicoanálisis pone en cuestión la idea de un bien que valga para todos.
O sea que el psicoanálisis en ese punto, digamos, se contrapone a cualquier intento de homogeneización en relación a los sujetos. Porque el Freud mismo puede plantear, casi podríamos decir en uno de los pilares de su conceptualización, que hay en el sujeto humano algo que empuja al dolor, que empuja al penar. Y Freud va a llamar a eso la pulsión de muerte. Lo que Lacan lee en la comunidad analítica de su época, y me refiero puntualmente a principios de la década del 50, cuando él comienza su enseñanza pública, es un cierto abandono de las consecuencias de este planteo por parte de Freud. El abandono de esta coordenada de la pulsión de muerte conllevó en el psicoanálisis de la década del 50, en la década del 60, en un intento de volver a situar al psicoanálisis, a la práctica analítica misma, sobre el registro del orden del yo. O sea que vamos a ver que este delineamiento del campo ético del psicoanálisis tiene en uno de sus pilares fundamentales a la diferencia que Lacan señala desde el principio respecto de que el sujeto no es el yo. También Lacan critica, digamos, cierta burocratización de la práctica analítica por parte esencialmente del movimiento analítico, digamos, que se desarrolla en el contexto de la IPA, ¿no? De la Asociación Psicoanalítica fundada por Freud, y de la cual Lacan es expulsado en 1963. Ahora, tempranamente, ya en el 53, cuando él empieza su enseñanza pública, lo que va a plantear, en orden a volver a ubicar, digamos, estos pilares del planteo de Freud, es algo que seguramente muchos de ustedes o todos conocen, que es lo que él da en llamar su retorno a Freud. Este significa, el retorno a Freud por parte de Lacan, es volver en todo caso a interrogar los pilares del planteo freudiano en función de dos coordenadas precisas, como son el lenguaje y la palabra. Y esto Lacan lo hace desde sus tres, como él lo va a llamar, digamos, al final de su vida, que no son los tres de Freud, ¿no? Sabemos los tres de Freud son yo, superyo y ello, ¿sí? O consciente, preconsciente, inconsciente, según el momento. En cambio, los tres de Lacan son lo simbólico, lo imaginario y lo real. O sea, sus tres registros. Por eso, él va, digamos, en orden a poder discutir con el movimiento psicoanalítico de su época, a señalar con mucha precisión que la clínica analítica se asienta sobre la incidencia del símbolo en el ser humano. Esto le permitirá toda una serie de diferenciaciones que nosotros vamos a desarrollar con cierto detalle en el curso, como por ejemplo son las diferencias entre el sujeto y el moi, las diferencias, como decíamos antes, entre el lenguaje y la palabra, entre el otro simbólico y el otro imaginario, incluso entre el deseo y la demanda, o el deseo y la gratificación, que son los términos precisamente sobre los cuales Lacan hace foco en orden a sostener esta crítica. Ahora, hay una cuestión fundamental, que es que por un lado esto, digamos, determina consecuencias en cuanto al modo de pensar la formación de los analistas, pero además el planteo del retorno a Freud, el planteo de no hay clínica sin ética, conlleva una íntima e indisociable articulación entre la práctica analítica y sus conceptos. O sea que el modo de definir a los conceptos determina efectos en cuanto a la dirección de la cura. Lacan incluso, si no recuerdo mal es a la altura de su seminario 11, él puede plantear que el concepto, ¿sí?, con el cual un analista dirige la cura es inconsciente, o sea, dirige la cura en función del concepto que tiene de los conceptos. Por eso me parecía tan relevante poder volver a pensar, digamos, algunos desarrollos o algunas articulaciones que Lacan produce tan tempranamente. Y elegí como foco del curso, como eje del curso, la articulación entre los seminarios 6 y 7 de Lacan, de los cuales en principio resaltamos los títulos, ¿no? El seminario 6 es llamado por Lacan el deseo y su interpretación.
El seminario 7, como dijimos antes, se titula La ética del psicoanálisis. O sea, no la ética del psicoanalista. No hay tantas éticas como psicoanalistas, sino que hay una ética del psicoanálisis. De allí que la dirección de la cura se oriente en relación a un foco preciso. Estos dos seminarios, a mi entender, constituyen de algún modo un núcleo, una especie de nudo, que plasma esa relación entre el concepto y la práctica. Lo que encontramos al principio del seminario 7, cuyo capítulo inicial fue titulado Nuestro programa, es que Lacan traza de alguna manera un programa precisamente, que como él dice, engarza, o sea, se anuda, se enlaza, con lo planteado el año anterior respecto al deseo. Con lo cual entonces, y esto es lo que nos proponemos interrogar, lo que él va a desarrollar como perspectiva ética del psicoanálisis está íntimamente vinculado al modo en que pudo desarrollar y conceptualizar el deseo en su seminario anterior. O sea que Lacan puede afirmar que no hay ética en psicoanálisis, que no se sostenga, que no tenga como orientador la relación del sujeto con el deseo. Y esto implica una manera muy precisa, muy concreta de conceptualizar al sujeto y al deseo. Sabemos que el concepto de sujeto es probablemente uno de los conceptos más esquivos del planteo de Lacan, sobre el cual él vuelve una y otra vez. Y nunca es suficiente el volver a repensar el estatuto del sujeto, precisamente en la medida en que no se confunde con el yo, en la medida en que no se confunde con la persona. Por otro lado, en orden a sostener esta discusión que él tiene con gran parte del psicoanálisis de su época, Lacan emprende una tarea de caracterizar con mucha precisión qué es el deseo, ¿no? O sea, qué es el deseo inconsciente. Porque ello le hace posible no confundirlo con la demanda, no confundirlo con el anhelo freudiano preconsciente, el Wunsch. O sea que Lacan va a plantear que hay una relación indisociable entre el lugar del sujeto y el deseo del otro. Estos son casi las coordenadas del punto de partida de Lacan, con las cuales él empieza su obra, ¿no? Y esto en la medida en que partimos con Lacan de que el sujeto adviene a la existencia a partir de una relación de deseo con su otro de origen. Y este otro de origen no es más que el otro de los primeros cuidados de Freud, aquel que Freud ya puede definir como tal en el proyecto Una psicología para neurólogos, ¿no? Ahora, lo que Lacan va a establecer en el seminario 6, ¿sí? Nosotros nos proponemos lógicamente delinear determinadas, digamos, determinados ordenamientos que Lacan postula en el seminario 6 y a partir de allí ir hacia el seminario 7 para caracterizar ese campo ético. Y lo que Lacan va a proponer allí, en el seminario 6, es una perspectiva que no dudaría en calificar de inédita respecto del contexto discursivo y, digamos, conceptual en el cual él está inmerso, el del psicoanálisis, de la IPA de la década del 50. Lo que Lacan se propone allí es no tomar al deseo desde una referencia objetal. O sea que él puede delinear el espacio, el marco y el lugar propio del deseo inconsciente, en la medida en que no parte en la búsqueda de aquello que pretendiera colmar al deseo. Y esta es una indicación práctica, clínica, que Lacan le plantea al analista. Para preservar el lugar del deseo, el analista no debe ir en busca de aquello que supuestamente lo colma. Y esto en la medida de que su afirmación, ¿no?, conlleva el retorno a la idea freudiana de que el deseo carece de un objeto que lo colme o lo complemente, ¿no? Y esta es una de las dimensiones, en todo caso uno de los puntos con los cuales Lacan más
fuertemente discute con el psicoanálisis de su época, ¿no? Los cuales, digamos, aquellos psicoanalistas que en lugar de, en todo caso, escuchar, dar lugar a esa, digamos, esa falta que es el deseo en el sujeto, parten en la búsqueda de un objeto que pudiera colmarlo. Entonces, si no va a abordar el deseo desde una referencia objetal, el programa que Lacan empieza en el seminario 6 y que retoma en el seminario 7 es tomar al deseo desde el efecto significante. O sea, volver a delinear al deseo como un efecto de la incidencia del símbolo en el sujeto. Y eso porque el deseo nunca se confunde, en todo caso se sitúa más allá de las gratificaciones que el niño pudiera encontrar en su relación con el otro. Y esto tiene consecuencias para la práctica misma del psicoanálisis, ¿sí? Porque se va a plantear entonces que si el analista puede delimitar, digamos, establecer, abrir camino a ese lugar vacío del deseo, lo hace en tanto y en cuanto no se presta las gratificaciones que el sujeto le demanda en transferencia. El deseo entonces va a estar para Lacan en la base, ¿sí? Constituye el punto de apoyo sobre el cual el sujeto no solo se sostiene, sino que esencialmente se constituye. Si el deseo no depende entonces de gratificación alguna, es porque se trata, en este particular concepto de deseo, en una relación del ser a la falta, ¿no? Y allí encontramos una cita del seminario 6, en la cual Lacan hace solidario al deseo de lo intervalar, de ese intervalo que se funda en la cadena, en el espacio que se abre entre un significante y otro significante, ¿no? Eso se hace posible en el sujeto precisamente porque aquel otro de origen, esencialmente en un primer tiempo para cualquier sujeto la madre, aquel otro de origen entra en la operación respecto del niño a partir de ese marco freudiano que es el for-da, o sea, la presencia-ausencia. Esta presencia-ausencia, ¿no?, que introduce un intervalo entre un término y el otro, una oposición, una alternancia, pero que esencialmente dispara en el niño una pregunta: ¿qué desea? Porque si se ausenta es porque hay algo más allá del niño que está concernido en su deseo. Esta pregunta, esta interrogación del niño respecto no solo del deseo en el otro, sino de su lugar en ese deseo, constituirá precisamente el punto de apoyo, la posibilidad del advenimiento del sujeto en el deseo del otro. De alguna manera entonces, con estos planteos, Lacan conecta el deseo, la falta, el intervalo y el fading. Y este es un elemento, un término en todo caso fundamental, ¿no? Porque Lacan va a plantear que el sujeto del inconsciente es solidario del fading. Interrogaremos qué quiere decir el fading. Dimensión que vamos a trabajar a partir de la construcción del grafo del deseo que Lacan hace en el seminario 6. Y esto en la medida en que el deseo implica, ¿no?, tomar al deseo como falta, implica que el sujeto del inconsciente está dividido porque carece de identidad, a consecuencia de lo cual debe identificarse. Podríamos decir, para advenir al ser, para advenir a la existencia, me gusta más. O sea que el deseo es solidario del hecho de que el otro carece del término con el cual pudiera darle identidad al sujeto. Si el deseo es una falta en el otro respecto de la cual el otro no puede dar respuesta porque el deseo es inconsciente, en esa misma medida y por esa misma falta, el otro no tiene los modos de darle al sujeto una identidad.
Con lo cual la pregunta entonces será ¿bajo qué manera, de qué modos el sujeto podrá alojarse en ese lugar vacío del deseo del otro? Ese lugar vacío del deseo del otro será ocupado por el sujeto a partir de algún recurso que le permita obturar ese lugar. Pero hay que entender obturar ahí no solo en el sentido de tapar, sino también en el sentido de la posibilidad del alojamiento. Porque aquello con lo cual el niño, digamos, tomará lugar en el deseo del otro, es algo que efectivamente lo rescata del fading, del desvanecimiento. O sea, le da un sostén, pero a un costo. Le da un sostén, pero al precio de un penar de más. O al precio de un penar, digamos, en principio. Lacan no va a dudar en llamar a esto el falso ser. O sea, el sujeto se aloja en el deseo del otro a partir de un falso ser, ¿sí? El cual Lacan no dudará, y lo veremos en el grafo, en ubicar en el fantasma. Diría uno de los nombres lacanianos de la realidad psíquica. Ahora, a este falso ser, y ahí se entrama la perspectiva que introduce el seminario sobre la ética del psicoanálisis, a este falso ser se dirige la práctica analítica. O sea que la práctica analítica tiene como dirección poner en cuestión aquello que obtura ese lugar vacío del deseo. Incluso en el seminario, perdón, en el escrito Subversión del sujeto, Lacan dice, bueno, se pregunta qué discurso hará posible, ¿sí?, el alojamiento del deseo. ¿Cuáles son las condiciones, las características del discurso propio del psicoanálisis, que en todo caso hace posible el alojamiento del deseo? Bueno, es en la medida en que el discurso analítico viabiliza esa dimensión de la falta del otro consustancial al deseo, y eso hace posible la apertura de ese espacio donde el deseo del sujeto se juega. Esto, digamos, de alguna manera le permite a Lacan, en el seminario 7, poner en tensión, y esto es uno de los puntos sobre los cuales nos vamos a detener, le permite a Lacan poner en tensión dos dimensiones freudianas propios del campo analítico, como son el deseo y el superyo. Fíjense que estamos hablando de instancias fundamentales de la práctica analítica con las cuales las tenemos que ver diariamente. Incluso no dudaría en decir que el desarrollo de Lacan del seminario 7 permite hacer una diferenciación tajante entre la ética y la moral. Diferenciación tajante que se soporta de la oposición entre el deseo y el superyo. Porque la moral es solidaria del superyo. La conciencia moral, dice Freud, es una de las funciones del superyo, la instancia moral en el sujeto, la cual comanda una satisfacción que en el hablante linda con el más allá del principio del placer. Entonces podríamos decir, en la medida en que un sujeto ha venido a la existencia por su alojamiento en el deseo del otro, ese alojamiento se soporta de algo que conlleva un penar en el sujeto, pero que puede funcionar a lo largo de los años, hasta que quizá alguna contingencia de la vida transforme eso en un penar de más. Podríamos decir, ese es el momento en el cual un sujeto se dirige a un analista. Porque un sujeto no consulta porque sufre. Porque todos los sujetos sufren. Freud llamó a eso el malestar en la cultura. La entrada en la cultura implica un malestar, una dosis de malestar. Y eso no hace que todo sujeto se dirija a un analista. Parece que Lacan puede hacer esa precisión cuando acuña el término penar de más.
ese penar de más hace no solo que se dirija a un analista, sino que además habilita al analista a intervenir. Él se pregunta en el seminario 7, ¿qué nos habilita a intervenir? Lo que habilita al analista a intervenir es no solo que se le dirige una demanda, sino que en esa demanda está concernido aquello que lo hace penar de más al sujeto. La práctica analítica, en función de esta dirección ética precisa, que es la dirección hacia el deseo, y esto es lo que Lacan nunca abandona, la práctica analítica se dirige al deseo, tiene como norte, como orientador, el concepto de deseo. Con lo cual entonces, nuestra praxis se propone interrogar la relación del sujeto al deseo. Pongan este término entre muchas comillas, llevarlo, o en todo caso acercar al sujeto a un punto de encrucijada, a un punto donde se trata de que el sujeto asuma una decisión. Y la referencia de Lacan al final del seminario 7, no llegaremos allí, pero quizá haremos alguna mención, es la decisión trágica de la Antígona, ¿sí?, de la tragedia de Antígona, cuando tiene que decidir entre inmolarse por un ideal o no. El análisis, entonces, la praxis, lleva al sujeto a un punto de una decisión. Y esta decisión que el sujeto debe asumir es sobre aquello de lo que se queja, o sea, lo que lo llevó al análisis. Pero hay un punto bien preciso, y con esto voy concluyendo, que si el psicoanálisis desde Freud partió de la idea de que no hay un bien que valga para todos, entonces no hay tampoco una respuesta que valga para todos. O sea, no hay una respuesta a priori. Me permito leer unas líneas de un libro de Diana Rabinovich que se llama Modos lógicos del amor de transferencia, que me parece que caracteriza con mucha claridad esto. Dice ella, la opción trágica, si es que podemos denominarla así para el psicoanalista, la paradoja, podemos decir también, es que no tiene más remedio que optar entre, comillas, el bien del sujeto, en el sentido que antes se dijo, algunas cuestiones que vino trabajando, y el psicoanálisis, es decir, el más allá del principio del placer. Si opta por el bien del sujeto, quizá el destino nefasto sea evitado, es un riesgo, una apuesta, pero puede que no lo logre. Si opta por el deseo inconsciente y su más allá del principio del placer, quizá tampoco pueda hacer otra cosa más que dejar que el destino nefasto se realice. Desde esta perspectiva, el analista podrá o no imputársele un error de juicio, una responsabilidad al respecto, y esto es lo que me interesaba destacar. Pero debe tener presente que no debe llevar a ningún sujeto más allá de donde éste quisiera ir. En todo caso, será su tacto, su saber hacer, lo que le permitirá apreciar si un sujeto preferirá renunciar al deseo en función de los bienes, por ejemplo, o si preferirá seguir el camino de su deseo. Me parece, más allá de la dificultad de los tópicos que puedan estar en cuestión, que se trata de una perspectiva clara. El analista, y esa es la perspectiva ética, lleva al sujeto a una encrucijada donde será el sujeto el que decida si conserva o no lo que le hace penar de más. O sea que la opción sería entre lo que le hace penar de más o el deseo. Con lo cual, y ya concluyo, la perspectiva ética concierne una acción en la cual el sujeto está involucrado. Y lo que se juega le concierne. Y le concierne en soledad, porque por más que el analista lo acompañe, no es el analista el que tiene la última palabra, ni el que decide. El analista no empuja allí al sujeto hacia ninguna respuesta. En última instancia no le queda más que respetar lo que el sujeto decida. Y lo que le concierne al sujeto es que debe decidir sobre su relación al deseo y a aquello que lo obtura. Y Lacan plantea ahí, ¿no?, si el sujeto quiere o no lo que desea. Y nos proponemos interrogar qué significa esto. Muchas gracias. Cedo la palabra a Arturo, entonces. Gracias, Oscar.
Bien, bueno, vamos a pasar a una sección donde puedan poder hacer comentarios hacia Oscar, preguntas, así que si las tienen, vayan levantando su mano por aquí por Zoom, o si no, en breve solo prenden su micrófono y ya. Voy a tomar antes 2 minutos para dar algunos avisos. Bueno, relacionados justamente al curso. El curso, reitero, se titula Perspectiva Ética del Psicoanálisis. Comienza el próximo 18 de junio a las 11 horas de México, que serán las 13 horas de Argentina, o la hora paralela en el lugar donde se encuentren. Lo pueden ver desde cualquier parte del mundo. También se puede ver en grabación. Las sesiones van a ser grabadas. Si no pueden en ese horario, podrán verlo en grabación. Y aún así tienen seguimiento de sus preguntas, de sus dudas. Las van a poder, hay medios para que puedan enviarlas. Van a ser 4 sesiones semanales, de 2 horas aproximadamente cada sesión, y al final una actividad clínica que vamos a programar más adelante, terminando el curso, también incluye esta actividad clínica. Esta actividad, la clínica, tiene una inscripción por aparte, pero para ustedes que se inscriban al curso, ya no tendrá un costo adicional. ¿Ok? El chat le va a dejar desde ya a Daniel el link de contacto de Joica, tanto de WhatsApp como de Facebook. Ahí nos pueden hacer todas las preguntas que deseen. Y también les va a compartir un PDF. Este PDF es como un folleto de mano, un programa de mano donde viene el temario. Van a poder ver todas las clases, qué es lo que se va a ver en cada una de las clases, el argumento que Oscar ha escrito para este curso, que también ya nos compartió parte de él en esta clase. Y bueno, detalles como la bibliografía, etcétera. Principalmente esto es lo que quería compartir y un dato más. Por participar en esta clase, ustedes están aquí en vivo y a quienes nos escuchen, el día de hoy, martes, y mañana miércoles, quien realice su inscripción va a tener un 50% de descuento sobre el costo normal del curso. ¿Ok? Para darnos una idea, me voy a permitir mencionar el precio, serían 900 pesos mexicanos. Esto es aproximadamente $45 en cualquier otro lado del mundo, y en Argentina hay una conversión especial que son aproximadamente 4.200 pesos argentinos. ¿Ok? Entonces, escríbanos para hacer su inscripción. Solamente es válido el día de hoy, el día de mañana, y 1,000 pesos el día jueves y día viernes. Después ya son los costos normales. Bueno, principalmente eso. Así que mencionen los que estuvieron en esta clase para hacerlo. Ahora vamos a pasar a esta sección de comentarios y preguntas. Así que, bueno, si alguien ya tiene una, puede levantar la mano o simplemente encienda su micrófono y puede mencionarla. Bien, adelante, es tiempo de ustedes. Hola, buenas tardes. Adelante. Bueno, soy, Hola, soy de Querétaro, México. Este, por ahí tuve la oportunidad de conocerlo en la UBA, tomando una clase. me acuerdo, me acuerdo. ¿Qué Sí, tal? muchas gracias. Y bueno, ahorita que iba tomando notas sobre lo que decía, creo que lo que decía era justamente esto que es penar de más. Pero yo insistía, tenía una mezcla y escribía pagar de más. Este, Me gusta, está bien. Mm, sí, ujú. ¿Y cómo lo pensabas ese pagar de más? pues justamente, bueno, que a veces pagamos de más en algunos aspectos, por ejemplo, esto que se dice que a veces, pues en lugar de dirigirnos a una terapia, terminamos pagando de más con otras cosas como un accidente, a lo mejor en una relación donde, eh, pues tanto económicamente como en lo que se implica la persona, pues termina pagando de más y bueno, al mismo tiempo creo que penando de más. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque ese penar de más del sujeto en realidad es tributario de una satisfacción pulsional en el sujeto, ¿no? Digo, Lacan va sostenidamente a marcar esa articulación por la cual el sujeto, en el fantasma puntualmente, para poder sostener la ilusión de la completud del otro, ¿no? Responde con una satisfacción pulsional. Y por eso decía, me gusta mucho esa equivalencia que vos hacés, ese pasaje entre uno y otro, ¿sí? Porque el sujeto
pena de más precisamente porque paga de más para no vérselas con el deseo. Pero no por una cuestión, podríamos decir, volitiva del sujeto, sino porque el deseo lo pone en cuestión al sujeto y al otro, lo pone en cuestión en su completud, pone en interrogación al otro en cuanto a la omnipotencia, que es de alguna manera el punto de partida del niño, ¿no? El niño aspira a la omnipotencia del otro, la requiere, la demanda, la espera. Y lo que Lacan va a plantear en el grafo del deseo puntualmente es que allí donde el sujeto espera, digamos, la completud del otro, lo que responde es su deseo. Entonces hay como una especie de paradoja. Por un lado, el deseo es indispensable porque abre ese espacio vacío donde el sujeto podrá advenir a la existencia, pero en la misma medida ese lugar vacío del deseo suscita angustia. Y para poder, digamos, instalarse allí, el sujeto debe obturarlo de alguna manera. Eso con lo que lo obtura le requiere un pago, para usar tus términos, ¿no? Un pago pulsional. Y el sujeto se dirigirá a un analista en la medida en que eso se le transforme en un plus, ¿no? Que conlleve ese penar pagar de más. Muchas gracias, me gustó mucho. Gracias. Gracias, Jessica. Bueno, si alguien tiene alguna otra participación, puede hacerlo en este momento. Si no, mientras alguien se anima, yo quisiera nada más compartirles esta imagen. Está viendo. Bueno, esto es justamente parte del PDF que ustedes pueden descargar aquí en los comentarios. Es parte del PDF de la presentación del curso. Está aquí y aquí. Quizá algo que quisieras comentar de respecto a este contenido, Oscar. No te entendí, perdón. Ajá, algún comentario o alguien que esté Sí, viendo el sí, sí. temario. Sí, estaba pensando, digo, ¿cuál es la discusión? Cuando Lacan empieza, digamos, su enseñanza pública en el año 53, y tengamos en cuenta que los seminarios 6 y 7 son del 59, 60, 61, son seminarios muy cercanos a su inicio, Lacan lo que discute con el psicoanálisis de su época es precisamente cómo se ha centrado el psicoanálisis en el contexto de la IPA, en obtener que el sujeto acceda de alguna manera a alguna forma de gratificación que lo lleve a la completud, ¿no? Esto tiene, por supuesto, diferentes nombres a lo largo digamos, en función de las distintas escuelas o corrientes que habitaban el movimiento psicoanalítico de ese momento, pero Lacan hace una contraposición muy fuerte, entonces él diferencia, abandona de alguna manera en ese momento la referencia objetal para pensar el deseo, y se enfrasca esencialmente en pensar, digamos, que el sujeto es la consecuencia del hecho de que el símbolo le llega del otro. O sea que no solo que el sujeto adviene en el campo del lenguaje, sino que adviene allí precisamente porque la palabra le llega del otro. Entonces ahí podemos tomar algunas cuestiones, ¿no? Digo, la construcción del grafo del deseo es un recurso fundamental de Lacan para poder, digamos, dar cuenta de esto, porque le aporta esto que ubico ahí como las coordenadas significantes del deseo, ¿no? Porque el deseo desde Freud no se agota ni se satisface en ningún objeto, o sea, que el problema del deseo, en todo caso, ese efecto de suscitar la angustia en el sujeto, es que falta un referente o un objeto complementario para poder responder a él. Y el correlato del lado del sujeto respecto de esta falta de objeto del deseo es el fading, o sea, la división, ¿no? Y para Lacan en ese punto es muy relevante la diferencia entre las dos tópicas freudianas, ¿no? Esencialmente Lacan se orienta por la segunda, no es que no tome la primera, ¿no? Se orienta más por esta tópica que está, digamos, construida sobre los términos de el yo, el superyo y el ello, porque es allí donde Lacan va a leer, ¿sí? Al sujeto del inconsciente, un término que no existe en Freud. El sujeto del inconsciente como concepto no existe en Freud, ¿no? Entonces, digamos, haber marcado esta diferencia
para criticar el hecho de que la práctica analítica de mitad del siglo XX se centra esencialmente sobre lo imaginario y sobre el yo, lo lleva a repensar, a interrogar cuál es tanto la connotación como la denotación de la frase yo te deseo, ¿no? Porque esencialmente, si lo pensamos a nivel sincrónico, la frase yo te deseo es imposible de pronunciar en el inconsciente. Entonces, me parece que él puede explotar esto, digamos, poder dar una respuesta a esto, a partir, como decía en un principio, de las diferencias entre la ética y la moral, ¿no? Que podríamos discutir, es una cuestión que vamos a abrir a la discusión en el curso, ¿no? Si se hace efectiva en algunas corrientes filosóficas, como por ejemplo en Kant, ¿no? En esta crítica que el psicoanálisis plantea la idea de bien, lo que hace del psicoanálisis una práctica de la particularidad, incluso me atrevería a decir de la singularidad. O sea, la práctica analítica, y de allí el programa que traza en el Seminario 7, no es una práctica que se rija por una idea de bien que valga para todos, ¿no? Y de allí esa articulación en relación a lo que le respondía antes a Jessica o comentaba sobre el comentario de ella, ¿no? Esta articulación que él produce en el Seminario 7 entre la moral y la satisfacción pulsional. Ahora esto lo lleva allí, en el Seminario de la Ética, a poder establecer un impas propio de la práctica analítica, un obstáculo, un real inherente a la experiencia analítica misma, ¿no? Lo que le permite en todo caso, bueno, interrogar de qué manera, ¿no?, se produce el abordaje transferencial de la relación del deseo entre el sujeto y el otro. Y allí va a empezar a sentar las bases de lo que ya claramente desde el Seminario 8, dedicado a la transferencia, va a ser un operador fundamental, algo diremos de esto, que es el deseo del analista, ¿no? Y me parece que a partir de esto ubicamos un punto sensible, y es un punto sensible, y no le vamos a escapar a la discusión, ¿no?, que es el problema de la responsabilidad subjetiva. Hay toda una discusión en el psicoanálisis actual respecto del problema de la responsabilidad subjetiva. O sea, ¿qué hay que entender por responsabilidad subjetiva? ¿No? Porque partimos de la idea de que si el sujeto está dividido, es un sujeto que no se reduce al ente, que no está entificado, un sujeto desontologizado, vaciado de sustancia, un efecto, dice Lacan. Entonces, ¿cómo pensar la responsabilidad subjetiva? Y yo no estoy afirmando que no la haya, ¿eh? ¿Cómo pensar la responsabilidad subjetiva si el sujeto es un efecto? O sea, no es un agente. Parece que este es como un punto central. Y a partir de ahí pensar, no solo, como decía al principio, no solo qué efecto se espera, sino qué se puede esperar de un trabajo analítico, sino también, y me interrogué, ¿no?, cómo incluir esto en el programa y en los fundamentos que había propuesto para este curso, ¿no? ¿Qué debería entenderse por un éxito analítico? ¿Hay algo llamado éxito analítico? Y en todo caso, ¿qué sería un éxito analítico? ¿No? Porque hay algo que sabemos seguro. El sujeto, ¿sí?, se dirige al análisis por lo que no tiene y se encuentra con lo que le falta. Y lo que le falta no es lo que no tiene. El sujeto va al análisis en busca de algo y lo que sabemos es que no va a obtener eso que busca. Entonces, ¿qué es un éxito analítico? Bueno, esto es lo que podría decir en relación al temario de las clases, ¿no? Si alguien tiene algún comentario, pregunta, dudas sobre estas cuestiones, algo que no haya quedado claro. Ángel, adelante. Buenas tardes. Con esto imagino que muchas veces por eso se refiere Lacan a pues esta frase que tiene de lo que se gana por un lado se pierde por el otro, ¿no? Porque es muy como que complicado delimitar este éxito abstracto. Ajá. Sí, está bien, está muy bien. Porque vos introducís un término que yo no puse en juego, pero que es muy pertinente porque está
digamos, en la senda de lo que Lacan plantea, que es el problema de la pérdida, ¿no? Hay en el banquete de Platón, que es una referencia de Lacan del Seminario 8, un comentario, al menos en la versión castellana de Porrúa es explícito, en otros habría que rastrearlo, un comentario de Sócrates que está traducido algo así como, es una pregunta, ¿no? ¿De qué manera, ¿no? Si el deseo siempre es correlativo de la falta, ¿de qué manera un sujeto podría desear lo que tiene? Es muy interesante la pregunta como está planteada. Entonces Lacan puede hacer una reformulación, la cual lo va a orientar a pensar el deseo en relación a la causación. Y ahí es donde entra esta dimensión de la pérdida, ¿no? Porque el sujeto y el deseo son correlativos de la falta. Pero esta encrucijada ética, la cual el analista lo lleva al sujeto, es a que decida, muchas comillas, por el problema de la responsabilidad subjetiva, que decida, que asuma si va a conservar o va a perder lo que lo hace penar de más. O sea, lo que lo trajo al análisis. Entonces ahí se arma una tríada, ¿no? ¿Qué es la tríada? Falta, pérdida, causa. Ese es el lado, la línea en todo caso, Ángel, por la cual, a mi entender, Lacan responde a este problema que vos planteabas, ¿no? Por eso, si no hay objeto correlativo complementario al deseo, para Lacan habrá objeto causa del deseo, ¿no? Siempre en última instancia la disyuntiva trágica, podríamos decir, para tomar el término que usaba Rabinovich del Seminario 7, la disyuntiva trágica es si el sujeto elige ser deseado o deseante. Y ahí está su mayor dignidad, va a decir Lacan. Bien, bueno, no sé si alguien tenga alguna participación adicional. Si no, creo que por ahí podemos ir concluyendo, ¿no? Bueno, Pues, ¿sí? ¿Te parece bien, Oscar? Bueno, sí, pues muchas gracias a si no todos. adicional. Antes, Oscar, por favor, pues nos vemos el 18 de junio. Sí, sí, y los Ah, esperamos a todos. Ojalá que los convoque el tema. Es un tema esencialmente clínico y esencialmente práctico, y que Lacan plantea desde prácticamente sus inicios, y el cual no ha sufrido demasiadas modificaciones a lo largo de casi 30 años de trabajo de él, ¿no? Así que los esperamos. gracias, Oscar. Igualmente, bueno, los esperamos. Tienen ahí una propuesta, una oferta. Aprovechen la mejor que va a haber prácticamente durante todo el periodo de inscripciones. Y bueno, pues vamos a concluir la grabación y agradecemos a Oscar, agradecemos a ustedes por haber estado aquí en esta clase. Nos vamos a quedar el equipo de Yoica en el Zoom para aclarar dudas sobre si alguien se pregunta cómo